Que el Señor le bendiga. Toda gloria y toda honra sea para nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros solo somos siervos del Señor, buscando agradarle en todo lo que hacemos. Y viendo que tengo muchos hermanos mayores, más grandes que yo, gloria a Dios, mis hermanos. Yo soy el más pequeño entre ustedes. Que el Señor les bendiga una vez más en este día. Doy gracias a nuestro Señor por esta maravillosa oportunidad de estar con ustedes una vez más. Ya como mencionaron, Javier Rodríguez, desde el Cibao, la línea noroeste, estamos aquí en este día. Allá estamos para servirle. Tiene un hermano que pueden ir con toda confianza. Tengo mi esposa, tengo 4 hijos y peleando la batalla cada día en el ministerio que Dios nos ha entregado. Soy parte de la Iglesia Evangélica Misionera, parte de AVI. Somos una familia por todos los lados, cuadrado por donde quiera. O sea que Dios nos ha bendecido en grandemente. Yo quiero que nosotros podamos ir a un capítulo de la Biblia que todos conocemos, que es el capítulo 51 de Salmos. Un capítulo donde el rey David tiene una tremenda conversación. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros podamos enfocarnos en la humillación y la adoración que este hombre hace en este capítulo, Salmo 51. Yo quiero que leamos los 18 capítulos, no es tan largo, para que podamos tomar ese contexto completo y poder navegar, poder entrar a él. Soy una persona un poco inquieta con la palabra, aunque a veces conozco algunos textos, trato de entrar una y otra vez para ver qué el Señor tiene. El Señor cada día algo nuevo, algo diferente tiene para mi vida. Y a veces yo predico de algo y otra gente predica del mismo capítulo y me edifica, me llena. Entonces por eso no debemos cerrarnos a lo que Dios puede hacer o puede hablar por medio de sus instrumentos. No mirando el hombre, sino el poder de Dios que se manifiesta cuando su palabra es predicada. Tenemos todos Salmo 51. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. La palabra del Señor es bendita. Ella tiene poder en esta mañana para hacer de nosotros una transformación total, para cumplir su propósito en este día. Yo creo, Señor, que tu palabra ya, Señor, está haciendo lo que vino a hacer, Señor, en esta mañana nuestras vidas. Gracias por ella, Señor, en tu nombre, Jesús.
Amén. Le mencionaba la palabra humillación y adoración. Sabes que entrando, yo he leído desde mucho tiempo, he leído este Salmo 51, y hace poco yo pude, como el Señor abrió mi entendimiento y conectarlo con mi manera de vivir y conectarlo con lo que predicamos cada día. Yo dije, wow, pero qué estructura tiene este salmo. El salmista David empieza reconociendo la grandeza del Señor. Empieza reconociendo que hay un Dios todopoderoso. Empieza tomando una decisión de creer, de tener la fe, de practicar lo que él conoce. Sin embargo, reconociendo que hay un Dios, que él tiene ese Dios todopoderoso, entonces él empieza a cumplir con un principio que la Biblia nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es la humillación. El salmista David empieza a reconocer lo mal que se estaba portando, empieza a reconocer sus pecados, sus fallas. Él se arrepiente de todo lo que había hecho y empieza entonces a hablar con Dios. Se dice, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador. Señor, yo reconozco que he hecho muchas cosas malas. Es más, Señor, no solamente la he hecho, desde que me concibió mi madre, yo vengo con el pecado. Él hizo un reconocimiento que hizo en David una transformación de un antes y un después. Ese rey David que surgió después de ese comienzo, de esa transformación, fue un rey que todavía hasta su muerte, hay cosas que en el pueblo eran normales, eran común, y la gente a veces condena, pero no podemos nosotros señalar algo que para lo terrenal en ese momento era normal, o para la ley era normal en el pueblo de Dios. Pero si vemos realmente la transformación de este hombre, hubo una transformación evidente. De tal manera que después de reconocer su error, y cada uno de nosotros conocemos que hay un Dios grande. Y algo que me llama la atención es que el mundo, en su gran mayoría, nuestra República Dominicana, reconoce que hay un Dios grande, cree que hay un Dios. Mire, cualquiera que pase por ahí, son muy pocas personas que usted le pregunte si cree en Dios, que le va a decir que no. Muy pocos aparecen en nuestro país, o me imagino nuestra zona, Santiago Rodríguez, una zona, por ejemplo, muy religiosa, pero todo el mundo cree en Dios. Pero en ese principio de creer, ¿qué implica creer en Dios? Creer en Dios implica dar un paso de obediencia a su palabra. Jesús dijo, si tú me amas, entonces tú tienes que guardar mis mandamientos. O sea, hay un paso que tú tienes que dar, y el mensaje del Evangelio, Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos. O sea, tú reconoces que está mal, tú reconoces que tienes un problema, pero eso debe de llevarte a un cambio, a un giro en tu manera de andar, en tu manera de vivir, en tu manera de actuar. Y David entendía que solo no podía hacerlo. Él reconoció que estaba mal, él reconoció que era un pecador. Pero entonces él empieza con el punto clave, a decirle, Señor, tú puedes purificarme con hisopo. Señor, purifícame con hisopo. Señor, si tú lo haces, yo seré limpio. Señor, lávame y yo seré entonces más blanco que la nieve. Señor, hazme oír gozo y alegría. Señor, quita todo esto negativo, todas estas dudas, todos estos problemas de dentro de mí. Y en una ocasión el rey David, en un momento cuando estaba siendo perseguido por Saúl, David se encontró en una pequeña aldea, y cuando se unieron las naciones a ir a atacar a Saúl, David le acompañó. Pero en el camino le dijeron, no, a David no podemos llevarlo para allá. Imagínense que David entonces venga y se voltee en nuestra contra y nos ataque desde adentro. No, a David lo devolvieron. Cuando David regresa a la aldea, ya la aldea había sido saqueada. Todos los niños y las mujeres se la habían llevado. Muchos de los hombres habían muerto. Y David se sentía culpable por eso, porque él dejó la aldea sola. Y él entendía que por su culpa pasó eso. Y David entró en una situación emocional, se bloqueó totalmente. Y dice la palabra que él vio al sacerdote, y ahí fue que se acordó de que él tiene un Dios. Dijo, pero yo tengo el sacerdote aquí, yo tengo la presencia de Dios aquí. Y fue y se humilló, consultó a Dios. Y dice la palabra que el Señor le entregó la victoria y le ordenó, le permitió que fuera
atrás de lo que habían saqueado y él fue y recuperó todo lo que en la aldea se había perdido. Tomó una decisión de recordar, o sea, de entender que él tenía un Dios todopoderoso, como aquí lo está haciendo también en el Salmo 51. Él está reconociendo la grandeza de Dios y está humillándose delante de Dios, se está tirando al suelo. Por eso la palabra humillación nos manda a tirarnos al suelo, a despojarnos, a descansar, a confiar en el Señor y no en nuestras fuerzas. Sin embargo, empieza la petición. Y en el versículo 10, un versículo clave: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, pero qué petición. Yo creo que esta es la petición que todo ser humano tiene que hacer. Y no hacerla una vez, hacerla a cada instante. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere llevarnos cada día a pecar contra Dios, quiere llevarnos cada día a hacer lo que es contra la voluntad de Dios. Y es nuestro deber, amados hermanos, reconocer que solo no podemos. Tenemos que, como ejemplo de David, reconocer: Señor, yo solo no puedo, pero tú puedes hacerlo en mi vida. Señor, esto con lo que yo no puedo, con lo que yo estoy luchando, Señor, yo te lo traigo a ti, pero debe de haber una intención de tu parte, de tomar una decisión y decirle: Señor, yo no puedo solo. David entendió que no podía, no puedo, Señor, definitivamente no puedo, Señor. Y ahí se cumple entonces toda la profecía cuando Jesús, los apóstoles, Pablo, hablaron de esto, de que vendrán situaciones, vendrán problemas, vendrán aflicciones, vendrán pensamientos en contra de la voluntad del Señor. Pero la palabra dice que lo tomemos y lo traigamos cautivo a la obediencia del Señor y decirle: Señor, este pensamiento, esta lucha no es mía, Señor. Yo no estoy solo en este proceso porque tú me prometiste que estarías conmigo, Señor. La carne no puede, no tiene la posibilidad, mi hermano, de pelear la batalla sola. No puede. Si hubiese podido, el Señor Jesús no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. Gálatas dice que no hubo un hombre que pudiera cumplirlo. No hubo uno. Jesús mismo, el mismo Dios, tuvo que despojarse y venir en condición de hombre como nosotros, así mismo, y ser sufrido, ser procesado, ser probado en todo, para que al fin entonces no se haya hallado pecado en él. Y nosotros entonces, humanamente, es difícil, pero es posible. Porque él dijo que sí, que podemos en él. Dice la palabra que en él somos más que vencedores. Si él venció y tú estás en él, entonces tú eres más que vencedor. Ahora, lo que tenemos que entender es que para eso tenemos que ir realmente de la mano con el Señor. Por eso dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. Vengan, tomen mi yugo sobre vosotros. O sea, únanse a mí, vengan, porque yo soy ese buey maduro, ese buey fuerte que lo voy a llevar por el camino correcto, en la dirección correcta. Pero muchas veces no queremos fiar en nuestra propia prudencia. Por eso David cometió muchos errores, igual que como usted y yo lo hemos cometido. Porque muchas veces nosotros nos confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad. Y cada vez que yo intento hacer algo con mi capacidad por mi propia cuenta, entonces me sale mal. Porque cuando yo intento hacer las cosas entendiendo que yo puedo y dejo a Dios allá, entonces me sale mal. Eso le pasó a todos los hombres de Dios que intentaron hacer cosas por sí solos. Les salió mal. Porque el único que nos va a direccionar a nosotros a su voluntad es su Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. David sigue hablando con el Señor. Después de decirle: Señor, ahora haz en mí un corazón nuevo. Ya yo me arrepentí. Ahora, Señor, transfórmame. Usted sabía que usted tiene que cada día buscar esa perfección que el Señor le ofrece o nos ofrece a nosotros como seres humanos. Eso es algo que no puede detenerse. Usted no puede venir aquí solamente y congregarse hoy y olvidarse hasta el próximo domingo de que hay un Dios que está ahí para usted. Usted no puede venir aquí hoy y como desconectarse.
No, si está haciendo eso, entonces hay problema. Usted está luchando por sí solo, usted está cansado, viene aquí muchas veces por cumplir. No. El Señor no anda buscando religiosos, el Señor anda buscando hombres y mujeres que tengan una relación estrecha con Él. Que aunque pequemos en un momento, no salgamos corriendo, sino que vengamos ahí con más gusto. Señor, perdóname. Reconozco que he fallado, Señor. Señor, mira, transfórmame, hazme nuevo, Señor. Y dice el versículo 11, no me eches de delante de ti, Señor. Y algo importante, y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista David en el Antiguo Testamento diciéndole al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu presencia, no apartes de mí, Señor, esa hermosa relación que hemos tenido. Cuántas cosas hermosas el rey David pudo experimentar con Dios, el poder de Dios. Cómo pudo David experimentarlo cara a cara, cómo ver cómo Dios lo sustentaba, cómo Dios lo acompañaba, cómo Dios lo guardaba en todo momento. Y él dijo, Señor, eso no lo aparte de mí, por favor. Señor, me arrepiento en este día. Y usted y yo, ¿cuánto no hemos experimentado el poder de Dios? ¿Cuánto nos experimentamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado? Como dice la canción, no sé dónde estaría hoy. Quién sabe si en una de las cárceles de aquí del país, o en un cementerio, o en la calle, vagando por ahí. ¿Quién sabe? Mi rumbo no era de vida, era de muerte. Y el Señor un día entonces le plació encontrarse conmigo en un camino. Y así como lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Pero esto es, no sé a quién Dios le habla, pero esto es para que nosotros recordemos que todo lo que Dios ha hecho es simplemente el comienzo de lo que Él hará en nuestra vida. Porque el Señor empieza algo que es evidente terrenalmente, pero la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Es una bendición que va a trascender a lo eterno, mi hermano. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de que nosotros reconozcamos que hay un Dios todopoderoso? Que nosotros nos humillemos, que nosotros seamos transformados. ¿Cuál es el propósito? El propósito es entonces ya ahí quedó todo. Vamos a sentarnos, vamos a venir a glorificar a Dios los domingos aquí, a levantar las manos, vamos a cantar al Señor. Ya, todo acaba ahí. No. Y esto me sorprende del salmista David. Cuando yo como que conecté todo eso, yo dije, wow, pero Dios mío, Señor, cuán maravillosa es tu palabra. Versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué le está diciendo el salmista? O sea, Señor, tú me transformas, pero yo no me voy a quedar callado, Señor, yo no voy a guardar esto. Señor, esto no es solo para mí, yo le voy a contar a otros de lo que tú hiciste conmigo. Yo voy a testificar del daño que yo hice, de los pecados que yo cometí, y lo voy a traer a ti ahora con mi testimonio. Voy a hablar de tus grandezas, Señor. Y el versículo 15 él dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Wow, pero qué decisión había tomado este hombre de realmente tener un nuevo nacimiento. La palabra establece en 2 Corintios 5:17 que de modo, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en ese contexto que la palabra de Dios habla, el apóstol Pablo dice que Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo consigo. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos dice que a nosotros entonces nos entregó el ministerio de la reconciliación, para que salgamos al mundo a decirle, mira, reconcíliate con Dios como yo lo hice. Y decirle a otra persona, y miren, no hay que tener teología en la cabeza, no hay que tener muchos estudios, es solamente lo que tú has vivido, decirle a otro.
mira lo que el Señor hizo conmigo. Yo era un pecador. Yo imagino a David contándole a los otros, mira, yo fui un adúltero, yo hice esto, mandé a matar. Yo imagino a David testificando de su vida, así como yo he testificado de la mía. Pero muchas veces nosotros no queremos como tomar ese paso de acción. La palabra dice en Hechos 1:8 que íbamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y seríamos testigos. Ahora, ¿qué implica ser testigo? Para yo ser testigo de un accidente ahí, yo tengo que ver el accidente. Yo no puedo ir a contar algo porque me lo contaron. O sea, yo tengo que haber vivido la experiencia. Para ser testigo del Señor, tú tienes que tener una experiencia con el Señor. Porque tú no puedes ser testigo de algo que tú no has vivido. Porque me dijeron. Ustedes sabían que el evangelio ha sufrido tantos problemas es porque muchas personas predican o viven lo que le dijeron. No es que han tenido una experiencia con el Señor. Y es necesario que nosotros podamos entrar y buscar la experiencia con el Señor. Entonces, después que en mi vida el Señor ha hecho algo, después que en mi vida ya yo reconocí su grandeza, reconocí mi pecado, fui transformado, entonces hay un paso de acción que me lleva para yo ser testigo del poder de Dios. Y es contarle a otros. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, en ese contexto tan amplio de la salvación, de la resurrección, Pablo dice, miren, yo no vengo a hablar por hablar. Aquí entre ustedes, aquí hay de las personas que vieron a Cristo, personas que tuvieron la experiencia, dice Pablo. Y empieza a mencionar grupos de personas, los apóstoles, menciona a Pedro, menciona a mucha gente. Y dice, y yo como último, como un abortivo, entonces a mí también se me apareció. Y esto fue lo que yo escuché. Y esta es la experiencia mía, que Cristo, ese mismo, imagínense a Pablo hablando de cómo él perseguía a la iglesia. Y ese Cristo que yo no creía eso, de que había resucitado una gente, que eso era mentira. Yo mismo entonces me encontré con él. Y por eso hoy yo hablo de la promesa, hablo de esto. Y para mí ya el vivir no es nada. Yo tengo esto y todo eso yo lo pongo por basura, dijo Pablo. Para mí eso no sirve para nada. Con tal de yo agradarle, servirle a aquel que me llamó. Pablo había tenido un encuentro genuino con Dios, una transformación, y tomó una decisión de ser testigo de lo que él había vivido. Y es lo que nos lleva a nosotros. Dice la palabra que el Espíritu nos constriñe. O sea, Él mismo nos impulsa a hacer la obra, a hablarle a otro. Pero el salmista David tenía una lucha que usted y yo tenemos. Mis hermanos, no hay oposición más grande que cuando usted se decide ir a compartirle a alguien la palabra del Señor. La oposición más grande que vamos a experimentar es ese día que usted dice, voy a visitar a mi amigo fulano de 10 años atrás para yo contarle de lo que Dios ha hecho conmigo. Se arma una guerra espiritual en su contra para que usted no cumpla con eso. Pero David dice, Señor, abre mi boca, Señor. Señor, abre mi boca, Señor. Quita todo obstáculo, Señor. Llena mi boca, Señor, de tu palabra. Señor, hazme hablar, Señor, de tu grandeza. Vamos a tener problemas, pero, mis hermanos, el chin es entender que no somos nosotros. No soy yo. Es el Señor que lo va a hacer. Cuando nosotros entendemos entonces que no somos nosotros, entonces viene el Espíritu y toma tu cuerpo y dice, vamos a la carga. Vamos a hacerlo ahora. Vamos allá a hacer la obra. Vamos a la calle, vamos allá. Vamos de ese amigo tuyo de 10 años de infancia. Tenemos muy buenos amigos que todavía no le hemos, saben que somos cristianos, pero no hemos sentado con ellos a hablar de la grandeza, de las maravillas del Señor. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos hacerlo? Bueno, hay un enemigo de la justicia, hay un enemigo, un adversario, simplemente, que está en contra, mi hermano, de que tú lo hagas. Y nosotros estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados a ser sal de esta tierra. Y Jesús mencionó en Juan 3, 14, 15 que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, dice la palabra en Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Romanos 10, versículo 13, 14, dice por ahí la palabra que entonces, pero ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a oír si no hay quien le predique? ¿Cómo lo van a hacer, mis hermanos, si nosotros estamos callados y nos estamos comiendo solo el manjar que Dios nos ha dado de la salvación y de la liberación de nuestra alma? Es necesario que tomemos una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Si pasa un accidente afuera y estamos viendo, nos van a buscar para que seamos testigos. Y usted va a decir sí o no. Usted puede testificar. Cuando van a ir al palacio, cualquier conflicto, te dicen, usted puede testificar. Y el juez le dice, ¿usted jura decir la verdad aquí delante de todos? Entonces, así mismo, en Cristo Jesús, el Señor te está llamando a ser testigo. Que tú puedas humillarte reconociendo que realmente ese Dios grande y todopoderoso en este día te llama a reconocer la falta y a tomar una decisión de no quedarte igual, sino de ser un testigo de Él. Y ahí va a cambiar el punto entonces, porque yo a la iglesia donde pastoreo le he dicho, ¿a qué vienen los domingos a la congregación? ¿Cuál es su propósito de venir un domingo? Glorificar a Dios. Y le pregunté, entonces, ¿por qué usted glorifica a Dios? Porque Él es Dios, Él es grande. Sí, pero ¿por qué más usted glorifica a Dios? Yo le pregunté, o le dije, ¿qué ustedes creen si venimos un domingo y podemos nosotros entonces contar todo lo que estamos haciendo en la semana? ¿Cuántas personas visitamos? ¿Por cuántos enfermos oramos? ¿Cuántas personas estamos discipulando? Y ahí entonces ese sería el culto de verdadera adoración a Dios. Vamos a cantar con gozo porque por esto que estamos viendo. Pablo dijo a los filipenses que ellos eran su gloria. Él se gloriaba en ellos porque ver el fruto de lo que estaban haciendo. Y eso es lo que debe llevarnos a nosotros a un domingo. Aquí vine a brincar, que choquemos allá arriba. Del gozo tan grande que tu amigo, tu amiga en esta semana aceptó al Señor, que tu amigo, tu amiga te abrió la puerta de que vayas a visitarlo, que tu amigo, tu amiga te dijo, mira, ven, ora por mi mamá. Y el Señor nos mandó a ir a impactar siendo testigos porque ya en nosotros pasó algo. Y para terminar, el salmista dijo algo. Miren, hay muchas cosas que nosotros hacemos que quizás no son malas, pero lo que tenemos que ver es si realmente le están agradando al Señor. Los profetas, desde Saúl, Samuel, nosotros conocemos, vemos una expresión que se hizo muy famosa, y es que el Señor no se place en los sacrificios, sino en la obediencia. Puede hacer todos los sacrificios que ellos quieran, y el Señor a eso, si no hay obediencia, eso no sirve de nada. Por eso David dijo, Señor, mira, holocausto, que sacrificio, nada de eso yo sé que a ti te agrada, Señor. Porque quizás David en su proceso de dificultad, en su proceso de pecado, quizás intentó hacer esto, pero él vio que no había respuesta, él vio que no se podía hacer nada con eso. Dijo, Señor, ya yo entendí que eso a ti no te agrada. Ahora, he sentido que te agrada la humillación que he hecho en este día. Por eso tus sacrificios, Señor, son el espíritu quebrantado. Y un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, Señor. Eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la humillación? ¿Cuál es la adoración que Dios quiere de ti en este día? Es que permita que la transformación del Espíritu Santo entre a tu vida, a impactar tu vida, de manera que no te quedes callado, sino que puedas salir, que puedas ir, que puedas acercarte a tus familiares, a demostrarle el amor de Cristo, que puedan restaurar relaciones, puedan sanar heridas. Si nosotros nos llevamos de este tema, hay muchos temas en la palabra de Dios que sustentan esto. Demasiados hay, pero uno de ellos es un hombre llamado Zaqueo.
un hombre rico en esa época, un líder, un jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo, cuando escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad, él dijo: yo tengo que ver quién es Jesús, porque imagínate, Jesús es tan importante, ese hombre, yo también soy importante, yo tengo que ver quién es Jesús, porque vamos a ver. Y dice la palabra que él era pequeño de estatura y se le hacía difícil con la multitud ver, y subió a un árbol, que no vamos a entrar en detalle del árbol, que quizás muchos de ustedes conocen, pero subió en ese árbol para ver a Jesús. Y cuando Jesús llega, Jesús le dice: Zaqueo, baja, porque es necesario que en esta noche comamos juntos, seremos juntos. Esta noche es necesario que yo me detenga en tu casa. Zaqueo tuvo la intención de tener ese encuentro, de ir a ver al maestro. Zaqueo, quizás un hombre rico de ese tiempo, subirse en ese tipo de árbol para ello era deshonroso. Era un árbol de fruta criolla, así, no era fruta selecta. Y él dijo: yo quiero verlo. Y Jesús dijo: te veo, Zaqueo. Cuando entran a la casa, me imagino que ya Zaqueo había escuchado mucho del Señor, pero en ningún momento yo escuché a Jesús que le dijo: Zaqueo, tú eres un ladrón. Zaqueo, tú eres esto. No. Por eso recuerden que Pablo le dijo a los Corintios en el segundo capítulo que él estuvo en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta sus pecados. Si tú en esta mañana, si tú en este día, en esta semana, tú vas a visitar a alguien, mira, no le menciones sus pecados. Menciónale solamente lo que Dios hizo contigo. Acércate solamente, ama a tu prójimo. Muéstrale el amor de Dios. Y Zaqueo en un momento no aguantó más y dijo: Señor, mire, maestro, yo a la persona que yo le he robado, yo le voy a devolver. La ley decía el doble. Dijo: no el doble, no, 4 veces. La mitad de mis bienes lo voy a repartir a los necesitados. Él tomó una decisión de reconocer a Jesús como ese Dios, como ese Salvador que había venido, y de pedirle o limpiarse, hacerse esa introspección él mismo. Él se miró adentro y dijo: yo estoy mal, y sacar todo lo malo. Entonces, y así mismo nosotros, que no sea yo, no sea alguien que tenga que venir a decírmelo, ya la palabra nos lo dice día tras día. Cuando necesitamos, cuando estamos mal, nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que a veces nos aferramos o nos conformamos a ese estilo de vida. Que así como Zaqueo en esta mañana, así como el rey David, nosotros podamos decir: Señor, ¿tú crees que hay un Dios? Sí, dale toda la gloria al Señor. Reconoce tus errores, tus pecados, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Lo que estás disfrutando del Señor ya, entonces dile: Señor, ayúdame a poder ser tu testigo allá afuera. Y ahí tú vas a poder convertir tu vida en una verdadera adoración al Señor. Yo quiero invitarte a orar en este momento.